Buenas tardes a todos los que participan en esta serie de conferencias sobre ciencia y espiritualidad que forman parte de este diplomado internacional en línea en ciencia y espiritualidad. Hoy tenemos como tema el universo vivo, mito, ciencia, ¿verdad? Y el aspecto místico sobre esta idea. ¿Ah? El nombre poético que le pusimos a esta conferencia es El cosmos que respira y como subtítulo El viaje o viaje por las visiones míticas, científicas, espirituales sobre la naturaleza de la conciencia. Muy bien, entonces pues vamos a arrancar con esta presentación. Eh, ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos. Vamos a explorar visiones míticas, que todas las grandes culturas tienen estas visiones acerca del cosmos. También las visiones científicas, hay más de una, no es una sola. Y desde luego la que existe en sistemas más formales de tradiciones espirituales, de cómo conciben el universo, cómo conciben el cosmos. Em, y como muchas de ellas, incluyendo algunas de las científicas, lo conciben como una realidad viva y muy importante consciente. La vez pasada hablábamos de la conciencia. Hoy vamos a hablar de esta idea del universo como una realidad viva y consciente. Vamos a mostrar, así esperamos, que la conciencia no es un fenómeno aislado, no es algo tampoco exclusivo de lo humano, sino justo es principio fundamental que estructura, que le da forma a este universo en el que vivimos. Y también vamos a intentar comprender este contexto, este marco, y que permita a todos los que aquí estamos presentes ampliar la percepción de nosotros mismos, del universo y cuál es nuestro rol en en esta evolución de este cosmos, de esta conciencia. De eso se va a tratar la sesión del día de hoy. Muy bien. Como lo hacemos, esta es la agenda, no vamos a leer cada punto. Si mencionamos los bloques principales, primero vamos a tener una introducción sobre este misterio de este cosmos consciente. Después, la parte de la mitología, o sea, las visiones míticas del cosmos como un ser viviente. Después hablaremos de las visiones científicas contemporáneas de un universo consciente o hacia un universo consciente. Luego las visiones espirituales, es decir, la conciencia como fundamento ontológico del cosmos. Y luego obviamente, como lo que intentamos aquí es cuáles son esas convergencias, dónde estas visiones míticas, científicas, espirituales se unen. Y vamos a ver si podemos ir esbozando una visión unificada de este cosmos consciente. Y desde luego, las implicaciones de esta visión integradora y esta visión de un cosmos consciente. ¿Cuáles, ¿Cuáles son estas implicaciones para nosotros? ¿Cómo vivir si vivimos dentro de un cosmos consciente? ¿Qué cambiaría? ¿Qué haríamos diferente? ¿Cómo sería? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, el bloque uno es la introducción, el misterio del cosmos consciente. ¿De acuerdo? Eh, Perdón. El cosmos como presencia viva, vibrante, de vibración y autorreveladora. ¿Ah? Eh, lo que veníamos tratando desde la sesión anterior es que uno de los grandes retos de la ciencia moderna en general, de la neurociencia en particular, eh, es esta de qué es la conciencia, ¿verdad? Y paradójicamente, más que ningún otro asunto, otro tema de preocupación para los que les interesa el conocimiento, esta pregunta
se ha vuelto una convergencia, un punto de unión, un punto de roce entre diferentes saberes, entre diferentes tradiciones de sabiduría. En este sentido incluye los modelos científicos más avanzados y desde luego las cosmologías míticas. ¿Ah? Eh, ya no solo se pregunta hoy día qué es el universo, ya sería la pregunta que a lo mejor nos hacíamos hace 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Sino qué tipo de universo es aquel que hace posible la conciencia. Porque, como lo veíamos en la sesión pasada, en la conferencia pasada, eh, las diferentes teorías neurocientíficas no alcanzan a explicar qué es la conciencia, no la han podido probar. Han podido probar otras diferentes fenómenos del ser humano, pensamientos, eh, emociones, eh, sensaciones, pero no ha habido un experimento desde el cual diga el ser, aquella conciencia que siente, aquella conciencia que piensa, aquella conciencia que sensa, cómo surge. ¿Ah? Entonces, desde luego, entonces esto nos lleva a la pregunta, ya no solo es el cosmos, es qué tipo de cosmos, qué tipo de universo hace posible eso, esa conciencia. ¿Verdad? El hecho de que estemos ahorita tú y yo, o nosotros los que estamos en estas conferencias, eh, que podamos estar conscientes, que podamos estar observando, que pues, nos estemos dando cuenta, ¿verdad? Y esta pregunta, que es muy simple, desde luego, ¿verdad? Eh, Tiene un impacto desestabilizante de todas imágenes, de todas las concepciones previas acerca del universo. Así que entonces el universo, hoy día, en este proceso evolutivo de los conocimientos, deja de ser un objeto externo, ¿verdad? Y se va revelando, ya no es algo que ocurre afuera, no es algo que lo veo desde lejos como un observador, y empieza más bien a revelarse de una manera distinta como un campo. Acuérdense que la definición de campo es como un espacio, un fenómeno de naturaleza, o sea, de lo que está hecho es de origen desconocido, pero sin embargo sabemos de su existencia por sus efectos. Entonces, el universo sería este campo dinámico, porque está en constante movimiento y evolución, en el que la conciencia y la realidad se coimplican. Realidad y conciencia se coimplican. Esto es extraordinario. Esto nos saca, sobre todo para las gentes que somos mayores, a lo mejor algunas gentes más jóvenes le están enseñando, están aprendiendo un modelo del universo, del cosmos, todavía en un paradigma más antiguo, pero seguramente eh, eh, esto irá cambiando, estará cambiando ya en las universidades, en las escuelas, las distintas escuelas, pero desde luego esta es parte de la intención de estas conferencias, que vayamos actualizando nuestro sentido del cosmos, nuestra noción de la vida, nuestra noción de nosotros mismos, eh, y desde luego con ello, como decíamos aquí, conciencia y realidad. Bien. Hablemos de respiración, que ya lo hemos tocado en distintas conferencias, eh, y no nos referimos a respiración solo como el acto fisiológico del sistema respiratorio, ¿no? Es un concepto mucho más allá. Entonces, esta respiración, ¿no?, como símbolo universal del ser. En todas las tradiciones, todas, místicas, simbólicas, esotéricas, espirituales, filosóficas, vamos a encontrar que esta idea, esta imagen o símbolo de la respiración es justo uno de los símbolos primordiales del ser. ¿Ah? Podemos hablar que estos distintos significados de la respiración convergen, se integran, se juntan en tres niveles. Primero, la respiración como un ritmo fundamental de la existencia, ¿no? O sea, aquí entramos a esta idea de que todo está en movimiento,
y ese movimiento es cíclico y por tanto hay un ritmo o ritmos, ¿verdad? Hay ritmos cósmicos, hay ritmos, movimientos y ritmos galácticos del sistema solar. No entro en detalle por mantener el objetivo, el foco, ¿verdad? Hay ritmos en la Tierra, hay ritmos que se llaman circadianos de cerca de un día, de diferentes fenómenos, y desde luego en el cuerpo humano, alguna vez leía que ya estudiados existen más de 200 ritmos, ¿verdad? Fisiológicos en el cuerpo humano, es decir, cosas cíclicas que se repiten, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la respiración como ritmo fundamental de la existencia nos diría que toda manifestación sucede en ciclos de expansión y contracción. Esto es fundamental. Eh, Estoy por ahí escribiendo un libro o una serie de libros sobre esto, eh, esta trinidad que hay en todas las grandes tradiciones filosóficas, esotéricas, espirituales y demás, pero con una aplicación muy práctica. Ya se enterarán, esperemos, ¿verdad? Sobre este que me fascina. Pero bueno, la expansión y contracción nos habla de estos dos grandes movimientos, ¿verdad? Eh, Como fenomenología, como existencia, pues tenemos ejemplos como el día y la noche, ¿verdad? Las estaciones, la pulsación cardíaca, ondas cerebrales, expansión y colapso de estrellas, fluctuaciones cuánticas, inflación y desaceleración cósmica, ¿verdad? Entonces, la respiración humana es un fractal, es decir, es una reproducción en pequeña escala de algo mucho más grande y de origen o de implícito en el cosmos entero, ¿verdad? Entonces, la respiración humana es un fractal del ritmo universal de la vida y cualquier otro de los ritmos, ¿verdad? Bien. B, otro punto, la respiración como símbolo universal del ser. La respiración la podemos ver como un puente, algo que une, que conecta. En este caso, lo visible y lo invisible, lo sensible, ¿verdad? Y lo inteligible. Eh, Algunos dirían lo objetivo y lo subjetivo, ¿verdad? En algunas lenguas antiguas se habla del espíritu y del aliento, ¿verdad? Como sinónimos, ¿verdad? Eh, la palabra neuma, ¿verdad? Bueno, aquí está, es del griego, aquí está. Viene, por ejemplo, nosotros tenemos el neumático, porque ahí entra aire, pero el neuma también es el espíritu en el griego. Y así por el estilo, Atman, en sánscrito, significa aliento vital. ¿M? El prana, que también es la energía, en India principalmente, también refiere al espíritu y también se refiere al aire, al aire también. Entonces, estas, estas palabras o este interjuego de significados, palabras similares que tienen que ver con espíritu y con respiración. Entonces, la respiración expresa aquello que no podemos ver necesariamente, es invisible a los ojos, o solo se puede ver con los ojos del alma, pero lo sostiene todo. Ese, ese pulsación, esa vibración, ese ritmo, es el sustento del universo mismo. Porque recordemos que el movimiento y estos ritmos es una energía, es una fuerza. No es el objeto, es como eh, si el sonido viaja a través de un objeto, ¿verdad? El aire, o pero también puede ser un metal, alguna otra forma física, ¿verdad? El aire, el agua, en fin. Ese sonido viaja. ¿M? El sonido no es el agua, el sonido no es el aire, es en sí misma una vibración, ¿verdad? Una vibración que fluye o que usa el agua o el aire u otros medios como eso, como un medio para viajar, ¿verdad? Por eso decimos que esa vibración, ese ritmo, esa pulsación lo sostiene todo. Y bueno, por último, la respiración como una metáfora del cosmos vivo, ¿verdad? Las cosmogonías de todas las grandes culturas antiguas ven al universo como un organismo. Acuérdense cómo más cerca aquí en la cultura occidental, los griegos
representaban a las estrellas o a muchas figuras del cosmos como dioses, ¿no? Entonces tenías a Vulcano y tenías a Marte y tenías a Mercurio y eran personajes míticos, ¿verdad? Que tenían vida. Y bueno, en estas grandes culturas también se veía el universo como un gran organismo que inspira, que exhala, ¿verdad? En el tiempo, la energía, la forma, ¿no? Pero también modernos modelos de ciencia, ¿verdad? Hablan de universos cíclicos, la teoría del Big Bang, por ejemplo. Se habla de un concepto que se llama el multiverso inflacionario o la gravedad cuántica de lazos. No me voy a detener a explicar un poquito esto ahorita todavía porque es complejillo, pero sí lo vamos a tocar porque tenemos una conferencia justo sobre este tema, ¿verdad? Lo único que podemos decir es que en este modelo, como en los otros, aparecen patrones de movimiento, de expansión y de contracción similares a la de una respiración. En ese sentido, a eso nos estamos refiriendo con la respiración. No lo estamos definiendo como un intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre, ¿verdad? A lo mejor la definición de ese fenómeno que ocurre químico en los alvéolos, ¿verdad? Sino lo estamos definiendo como un ritmo, una pulsación, un patrón de movimiento, de expansión y contracción, similar a la respiración del ser humano. Entonces, podríamos decir que el cosmos respira. ¿M? En el sentido, podríamos decir que está vivo, ujú, que está vivo en un sentido profundo y no vivo como un organismo biológico. Esta es la otra cosa que tenemos que empezar a cambiar nuestra idea. Eh, la noción de vida. Algo vivo no tiene que ser exactamente como lo pensamos, o pudiera ser, es la propuesta por lo menos, ¿verdad? No exactamente como lo pensamos, ¿verdad? Sino empezar a definir un organismo biológico o biológico porque tiene vida, ¿verdad? Como un campo, un campo dinámico, o sea, un campo que está en movimiento, autoorganizado, autoorganizado, ¿verdad? Y eso es muy importante porque eso de autoorganizado nos lleva a lo que estamos hablando de conciencia, ¿verdad? Una cierta conciencia, es decir, cierta información y cierta identidad y cierta funcionamiento y cierta interacción y relación con su entorno, ¿verdad? Así es como lo vamos a empezar a concebir, o lo podríamos empezar a concebir, ¿ok? Entonces, esta época de, de ciencia y de conocimiento, en un conocimiento donde la ciencia, y como lo iremos viendo en el futuro, va validando, va confirmando, va encontrándose que muchas de estas ideas, hipótesis, teoremas de las antiguas tradiciones, de las sabidurías, grandes religiones, de las grandes tradiciones espirituales, etcétera, tienen esta, am, em, esta funcionalidad, ¿verdad? Eh, es decir, eh, que el universo tiene una conciencia, como decíamos en un principio, y estos sistemas autoorganizados es justo lo que reflejan y lo vamos a ir checando un poquito más. Ujú. Bueno, ok, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar en un momento. Bien, entonces decíamos que estamos viviendo en un tránsito filosófico, ¿verdad? Desde el siglo XVII hasta el XXI. En este periodo de 3 siglos, dominó esta imagen, esta noción mecanicista, eh, estructurada, mm, pues eso, como una máquina, ¿verdad? Del universo, y que básicamente un universo estaba hecho de materia inerte, de eso es lo que trataba.
estaba regido por las leyes deterministas, es decir, esto surgió de esta manera, se ha dado de esta manera y no tiene ni finalidad, no tiene sentido, ni tenía elementos más subjetivos y profundos. Esta era la noción, el universo como una máquina. Este- esta visión, perdón, voy a apagar el micrófono, Alex. Gracias, 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 gracias. Dame un segundito. Voy aquí a hacer un cambio, un ajuste. Muy bien, perfecto. Esta concepción, esta visión del universo, ¿verdad? Durante este periodo, se fue desmoronando, ¿verdad? Hubo diferentes disciplinas de diferente índole, las vamos a ir explorando algunas de estas, y empezaron a mostrar, a revelar fenómenos que no podrían, no pueden ser explicados solo como mecanismos. Es muy importante esto, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, en la física cuántica, que muchos de ustedes habrán oído ya de esto y lo vamos a profundizar en sesiones posteriores. En la física cuántica, por ejemplo, se empezó a cuestionar lo sólido del universo, ¿verdad? Es decir, se pensaba que era como compacto, como algo sólido y continuo de materia, ¿verdad? Y ahora, sólido, perdón, y sólido en dos sentidos, sólido en el sentido físico, pero sólido también en cuanto, como estamos acostumbrados a otros fenómenos, de poner algo con mucha exactitud y mucha precisión. Y algo que empezó a surgir de la física cuántica en el universo en su parte más profunda, podemos tener una información probabilística, podemos establecer campos, podemos hablar de superposiciones, algo que está encima de algo o interpretado, o podemos hablar de relaciones, ¿verdad? Y esta realidad es producto de una serie de hipótesis primero y luego de observaciones en el mundo de la física cuántica, empezaron a darnos esta idea de una realidad que empieza a ser más un conjunto de posibilidades más que un conjunto de cosas. Es decir, el universo deja de ser este ente fijo, predecible, exacto, mecánico, y empieza a ser algo más relativo, probabilístico, lleno de posibilidades, de fenómenos, de campos, de movimientos, más que de cosas. Esa es una de las primeras grandes movimientos que ha ocurrido más recientemente y que van desmoronando este mito de un universo mecánico. Otro más, la termodinámica y la biología, una biología más moderna, ha empezado a demostrar este principio de autoorganización, ¿verdad? Empezó a mostrar cómo sistemas complejos se autoorganizan, lo que veníamos diciendo hace rato. Por lo mismo, evolucionan y generan orden o órdenes, ¿verdad? Entonces, la vida no aparece como un fenómeno fortuito, como un accidente, sino es una propiedad que emerge de la complejidad cósmica. ¿Ah? Eso es lo que empieza a surgir, o sea, empezamos a ver estas interconexiones, estas relaciones, y la vida va formando estos sistemas complejos que se autoorganizan, evolucionan, generan orden, y esto surge como parte, una continuidad de la propia complejidad cósmica. Por otro, la cosmología, ¿verdad? Es el estudio del cosmos. Ha venido revelando un universo dinámico, también creativo y expansivo. Otra vez, no es un reloj, no es una máquina, no es una maquinaria fija, sino es un proceso evolutivo que produce átomos, estrellas, química orgánica, vida y lo que decíamos hace rato, muy importante, fenómenos como la mente. Y el fenómeno más difícil de explicar, como lo decíamos en la sesión pasada,
que es la de la conciencia. Todo eso es creado por el universo, ¿ya? Entonces, eh, este cambio de ideas, este cambio de percepción, este cambio de nociones, de conceptos, nos va llevando a una consecuencia inevitable y radical. Es decir, el universo no es un mecanismo, no es un reloj, no es una máquina. En sí mismo es un proceso vivo, porque aplica con toda esta definición que hemos hablado de vida. Tiene dirección, tiene creatividad, tiene autoproducción, autogeneración, ¿verdad? Es decir, ha pasado de funciones a cualia, a cualidades, más de que cantidades o más que funciones, cualidades, ¿verdad? Y esto es un salto del ser, un salto, perdón, ontológico y no solo explicativo. Bien. Entonces, decíamos hace rato, ¿verdad? De este eh, correlación, ¿verdad? Y la identidad, donde medir actividades neuronales, perdón, no equivale a agotar la experiencia. Esto retomando un poco lo que decíamos la vez pasada. Es decir, ¿cómo estamos? ¿Qué está ocurriendo en la neurología, en las neurociencias? Estamos identificando neuronas a lo largo de todo el cerebro, en puntos, en regiones, en zonas, que empiezan a tener una mayor actividad y que esos patrones en conjunto, cuando están en actividad en conjunto, los relacionamos con ciertos fenómenos de pensar, de sentir, de sensar, ¿verdad? Pero, esto quiere decir que las actividades neuronales no agotan la experiencia, ¿ah? Es decir, eh, fíjense bien, la implicación de esto es ampliamos la ontología, son las dos posibilidades, ¿eh? A partir de esto. ¿Verdad? Ahorita se va a entender lo que quiere decir la línea anterior. O ampliamos la ontología, es decir, damos una noción más profunda del ser, a la experiencia, al universo, al cerebro, a toda la vida, o empobrecemos lo real a lo medible. Eso lo dijimos desde la sesión pasada, ¿verdad? Es decir, tenemos esas dos opciones. O hacemos ese salto a lo cualitativo y no nos detenemos por lo aquello que pueda ser medible y vamos directamente a la fenomenología y a la experiencia, o empobrecemos lo real y lo reducimos a algo medible. Como decíamos la vez pasada, quizás en un futuro algo pueda ser, pero llevamos ya bastante tiempo, ¿verdad? No es una razón contundente lo que digo, pero veamos toda la evidencia, veamos todos los otros caminos de saberes que son las tradiciones espirituales, las grandes religiones, etcétera, cómo han alcanzado sabiduría por otros caminos y cómo hoy día la ciencia en muchos aspectos, y para esto es este diplomado, empieza a confirmar mucha de esa sabiduría antigua también. Entonces, eh, ¿en qué vivimos? ¿Cuál es el resultado de esto? Pues esto que dice aquí, la crisis no es empírica, es metafísica. Falta una ontología de la experiencia. Y ya hablaremos un poquito más qué significa. Entonces decíamos que la conciencia es un principio estructurante del cosmos, ¿no? Es decir, este universo como un sistema complejo, con sentido, con dirección, con capacidad creativa y con capacidad reproductora, ujú, tiene una conciencia, porque todas esas unidades no pueden existir, no pueden organizarse, no pueden ordenarse sin que haya una conciencia. Y esa conciencia existe más allá de lo físico material, como lo platicamos en las teorías de la neurociencia la vez pasada. Entonces, hoy día hay diversas corrientes, diferentes escuelas de filosofía
disciplinas también, hasta la física teórica, que convergen en una idea fundamental para este momento, para este momento histórico de nuestra evolución, de nuestros saberes. La conciencia no es un subproducto tardío de la materia. Esa sería la conclusión de todas estas diferentes tradiciones filosóficas, espirituales, científicas que van acercándose a esto. ¿Mm? Es un principio fundamental del cosmos, coincidente con todas las tradiciones espirituales. Entonces, vamos a hablar de tres grandes líneas que hablan de esta convergencia. Una, vamos a hablar de eh, un modelo que se le llama el panpsiquismo moderno. Aquí hay autores, Goff, Tononi, Chalmers, Kastrup, ya los hemos mencionado algunos de ellos desde la sesión pasada, que plantean que la conciencia es una propiedad básica del universo. El universo es una fenomenología consciente, de conciencia. ¿No? Ese es el primero. Ahora, no todo es consciente como lo es en un ser humano. Es muy importante. O sea, la conciencia humana no es igual a una conciencia animal, a una conciencia vegetal, a la conciencia de un mineral, ¿verdad? Pero todo posee interioridad, ¿verdad? Es decir, un grado de protoexperiencia. Todo tiene una cierta conciencia que le da su capacidad de estructura, de identidad y de organización. Siguiente punto sobre esto, ¿verdad? El giro informacional que ha traído la física moderna. El universo podría describirse como información que se autoprocesa. Repito esta frase. Una de las maneras de describir al universo es un conjunto o conjuntos de información que se autoprocesa. ¿Por qué se autoprocesa? Es como el universo se conoce, pues se conoce a través de lo que estamos haciendo. Eso es lo interesante, ¿no? O sea, nosotros somos un resultado que deseamos del cosmos del universo y tenemos conciencia y es el universo que se conoce a sí mismo, se está estudiando a sí mismo a través del ser humano, que es parte del universo, no es fuera del universo. Entonces, nosotros, universo, con conciencia, el universo con conciencia, lo podemos ver de esa manera, se conoce a sí mismo a través de la figura humana. Entonces, y si la información es la base de lo real, la conciencia puede ser el lado interno. Es decir, si viéramos que el universo o cualquiera de estos sistemas, pero el universo en este caso general, es un conjunto de información que se autoprocesa, ¿verdad? Y la información es la base de lo que es real, entonces esa conciencia es el lado interno de ese proceso informacional del cosmos, ¿no? Espero quede claro. Universo, información, ejemplos, ¿verdad? Que se autoprocesa. Y esa información es la base de lo real, porque finalmente, ¿cómo podemos conocer que algo es real? Pues porque empezamos a, de alguna manera, a extraer el conocimiento que es data, que es información, que son arriba, abajo, frente, afuera, todas las cualidades que podemos describir de cualquier cosa. ¿Verdad? Y eso es lo que nos da el sentido de realidad. O sea, la realidad es lo que es, existe, pero que los seres humanos, en el caso de los humanos, lo podemos extraer, lo podemos abstraer y decimos, esta computadora es gris, ustedes no la pueden ver, pero, o este celular es negro, tampoco lo pueden ver. A ver, esta pluma es transparente, ¿no? En una porción es transparente, otra porción es negra, es de tinta negra. Es información que abstraímos, ¿verdad? Que tomamos el universo igual, entonces, pero es finalmente información, ¿verdad? La que existe, la que da la realidad, el sentido de la realidad. Por eso le llamamos esto pluma y es una pluma de tinta negra, ¿de acuerdo? Entonces, esta conciencia es ese lado interno, esa información interna que tiene todos los objetos, todas las cosas tienen información, ¿verdad? Y ese lado interno es ese procesamiento de información del cosmos. Entonces,
esta pluma existe porque tiene información de ser pluma. Alguien, en este caso un objeto creado humano, dijo, voy a crear una pluma que va a tener, está hecho de estos materiales que tienen ciertas características, que lo va a hacer transparente de este tamaño. Todo esto es información. ¿Ah? Esta información es la parte interna de la pluma. Nosotros, al estar describiéndola, al estar obteniendo información, la información que está en la pluma, esa información eh, es igual a la que existe en cualquier objeto del cosmos, del universo, pero en el universo mismo en su conjunto. Siguiente, otro paradigma, el de la conciencia cuántica. ¿Ah? Eh, Hay un modelo que es de Penrose y Hameroff, dos físicos, que le llaman también de la decoherencia, déjenme ver cómo lo pronuncio, coherence, la de coherencia, cuando algo es coherente, sí, la de coherencia, ¿verdad? Coherente, sí, relacional, ¿verdad? Es decir, aquí se sugiere que la conciencia podría estar vinculada a procesos fundamentales del espacio y el tiempo. Esto lo vimos la sesión pasada con más detalle, ¿verdad? Y no exclusivamente al cerebro, ¿no? Esto lo decíamos porque finalmente las cualidades de la conciencia dan identidad, dan orden, dan organización, dan sentido a cualquier fenómeno, a cualquier sistema, ¿verdad? Y entonces no es como la conciencia exclusiva del cerebro, sino implícita en todos estos sistemas, que todos estos sistemas existen dentro del marco de tiempo y de espacio. ¿No? Entonces, ¿cuál sería finalmente una consecuencia profunda de todas estas premisas que estamos hablando? La conciencia deja de ser una anomalía, deja de ser un fenómeno espontáneo, un fenómeno accidental, ¿verdad? De la biología. Y más allá se convierte en la dimensión constitutiva, es decir, la dimensión, el aspecto que constituye la realidad. La realidad como información que la abstraemos. Entonces, no vivimos en el universo, ¿verdad? Como el secreto, el libro, sí, exacto, exactamente. Si ahorita si quieres lo tocamos un poquito eso. Sino somos manifestaciones conscientes de este universo que se está experimentando a sí mismo. ¿Ah? Entonces, el universo, ¿verdad? Crea al ser humano, es una extensión del universo, somos universo. No es que vivamos en el universo, somos el universo. Y somos esta manifestación consciente, ¿no? Porque tenemos conciencia. Entonces, esta manifestación del universo de conciencia o consciente, ¿verdad? Y a través de esta manifestación de conciencia, el universo se experimenta a sí mismo. O sea, no solamente yo me estoy experimentando a mí mismo, no solamente yo me estoy conociendo a mí mismo, sino el universo entero se conoce a sí mismo y se experimenta a sí mismo a través de la figura humana. Entonces, todo esto nos va trayendo un cambio de paradigma poderosísimo. Y esto tiene que ver con el proyecto que esperamos echar a andar el siguiente año aquí en la Ciudad de México, que esta conferencia se va a escuchar ahorita y en los siguientes días y hacia el futuro, porque la estamos llevando a plataformas para ofrecer este diplomado. Esta conferencia se está dando en el último sábado de noviembre del 2025 desde la Ciudad de México. Y el año que entra intentamos crear una certificación vivencial de ciencia vivencial, justo sobre esta premisa. Es decir, la mayoría de la ciencia que se ha venido ejecutando históricamente
no toda, pero la gran mayoría, es una ciencia de espectador distante del cosmos, como si yo no fuera parte de. La ciencia moderna, la física moderna, vamos a tener una conferencia dedicada a esto, empezó a descubrir que el observador es parte del fenómeno, no se puede abstraer. Habrá grados de cierta abstracción y tenga una función, pero también hay grados de no abstracción o hasta de integración con el fenómeno y podemos ser conscientes de ese proceso. Eso podríamos llamarle una ciencia vivencial, que tenía unas consecuencias distintas. El otro puede ser siguiendo ser un proceso válido, el de la abstracción, pero el de integración, el de la conexión con el fenómeno, es sin duda un área que tenemos que desarrollar y explorar. Entonces, el ser humano deja de ser espectador distante del cosmos, ¿no? Y aquí vienen algunas cosas. ¿Qué entendemos hoy en relación a lo que decimos aquí? Una, el observador influye en el observador. Y no solo en la física cuántica, hay muchos estudios de muchos tipos en muchas disciplinas donde se han venido demostrando eso. ¿Ah? Por ejemplo, se han hecho experimentos de gente en el trabajo y si la persona está siendo observada por alguien, su desempeño es distinto a que no la observara alguien. O saber que la pudiera estar observando alguien, ¿verdad? Eh, en fin. La física cuántica, decíamos, muestra que la medición afecta el resultado. El observador que está intentando medir, el hecho de hacer eso afecta el resultado. Y no porque la mente controle, aunque hay estudios, ¿se acuerdan? Creo que aquí la semana pasada o antes pasada, bueno, la sesión pasada o antepasada, hablaba justamente de un laboratorio en la Universidad de Princeton de estudio de anomalías que sucedían entre la relación entre la mente, la psique humana y las máquinas, ¿no? Este, entonces, la física cuántica habla sobre esta relación, no porque la mente controle, sino porque el observador, la persona que está poniendo atención al fenómeno y estudiando el fenómeno, y el sistema forman un solo proceso indivisible. No hay separación. La separación es más una historia, una narrativa, una creencia que tenemos. El siguiente, el conocimiento es co-creación. Entonces, percibir no es solo recibir pasivamente datos, información, conocimiento, sino es una forma de participar en la construcción del mundo. La percepción no solo capta la realidad, también crea la realidad. Entonces, la conciencia organiza la experiencia. ¿M? Todos los pensamientos, en el caso humano, los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, todos los datos y conocimientos que surgen de esas diferentes dimensiones, quien organiza eso, quien le saca, por eso se llama experiencia, ¿verdad? El que saca el valor, el que saca las conclusiones de eso, es la conciencia. ¿Cómo? A través de presencia. La presencia es la conciencia presente. ¿No? Y con esto activa posibilidades. Entonces, lo que venimos diciendo es que estamos o en los principios, si lo quieres ver así, o en los albores, o si somos más honestos y cuidadosos y reconocer que esto ha venido ya ocurriendo, aunque en grupos muy pequeños o personas individuales, expertos han seguido con esto. Pero, entonces, el cambio de paradigma, esta idea de dentro y fuera se vuelve borrosa. Es una concepción. O sea, afuera de mi cuerpo, ¿no? Es una noción que empieza a perderse porque hay una continuidad, hay una continuidad. Lo que ocurre es que como yo tengo mi sistema nervioso autónomo y mi conciencia tiene control,
voluntario de un sistema musculoesquelético y de otras funciones, entonces empiezo a constituirme, creerme que soy independiente de eso que está afuera, ¿verdad? Cuando sabemos que eso es una creación. Tanto la biología como la fenomenología y como la neurociencia han mostrado que este yo, que esta identidad o el sentido de identidad, no está separado del entorno. Respiramos el mundo, pensamos con él, nos relacionamos con él. Hay culturas que definen quién es un ser humano a través de sus relaciones. ¿Ah? Siguiente, punto D. El ser humano, como nodo consciente del cosmos, ¿ah? O sea, ese es inevitable, eso es irrefutable, perdón, irrefutable. Ser humano como una expresión de conciencia. Puede estar discutido, cuestionado, no. Algunos dirían, no, es claro, es obvio que la conciencia tiene estas características de organización de la información, esta información está implícita en todos los sistemas tienen conciencia. ¿No? Entonces, si la conciencia es parte de la estructura del universo, entonces cada ser consciente no es un accidente, sino un punto donde el cosmos se vuelve reflexivo. ¿No? Muy poderoso. Muy bien. Bueno, es el bloque 2. No vamos en esta conversación de hoy a acabar todos los bloques, porque ya hemos hecho varios bloques. Vamos a ver si llegamos al bloque 2, quizás ese sea el que vamos a tocar, y van a quedar los rotos pendientes. Dice aquí Alex Retureta. Somos una radio que sintoniza con el universo. Cierto, cierto. Somos como fíjate, como am, una radio, un dispositivo que sintoniza con ciertas vibraciones, con cierta onda, y entonces conectamos con esa información, ¿de acuerdo? Bueno, hablemos del bloque 2, las visiones místicas, perdón, míticas, no místicas, míticas y el cosmos como ser vivientes. Vamos a explorar cómo la antigüedad, varias civilizaciones justo explicaban el universo, ¿verdad? Perdón, no explicaban el universo, lo experimentaban como un ser, ¿verdad? Muy bien, permítanme un segundito. Ya, muy bien. Entonces, este va a ser un viaje a estas fuentes arquetípicas de esta conciencia cósmica. Es lo que vamos a ver en este bloque. ¿No? Antes de existir la ciencia moderna, desde que existiera la física como algunos de ustedes la conocen o la biología como la conocen, etcétera, ¿no? La humanidad en su conjunto ya intuía algo muy esencial y era que el universo no era un objeto muerto. Interesante. El universo no era un objeto muerto, sino una presencia viva con la que se podía entrar en relación. Bien. Eh, y esto no era una creencia ahí ligera, a la ligera, no era tampoco una superstición, ¿verdad? Era una forma de percibir y de pensar distinta. ¿Mm? Aquí dice que era una epistemología distinta. Es decir, una forma de conocimiento que estaba basada en simbolismo, en analogía, en correspondencias y en participación. Conforme vamos avanzando, esto lo vamos a ir entendiendo mucho más profundo. ¿Mm? La analogía, desde cierto punto de vista, es lo opuesto a la lógica. Lo analógico es lo opuesto a la lógica. Normalmente, la lógica nos distingue, ayuda a distinguir en qué es distinto algo de otro. La analogía nos permite empezar a ver en qué dos fenómenos distintos se parecen. ¿En qué se parecen? ¿Mm? La correspondencia. Entonces, esos parecidos tienen ciertas correspondencias. ¿Mm? Y desde luego, la participación en la vida, en el cosmos. Si nos aislamos, no conectamos con esta
no podemos desarrollar esta epistemología. Tenemos que ser parte del cosmos, ¿verdad? Para poder tener esos conocimientos, como lo hicieron nuestros ancestros. Ujú. Entonces, las culturas antiguas no buscaban describir qué es el cosmos, no era su interés, sino cómo participar en su ritmo. Repito otra vez, a diferencia de muchos científicos contemporáneos y modernos, las culturas antiguas no buscaban describir qué es el cosmos, sino cómo participar en su ritmo. Vean la diferencia. Qué belleza. Entonces, todas las grandes tradiciones describen un origen del mundo, un génesis, un principio, un inicio. A través de estos actos creativos vivos, no mecánicos, ¿no? Por ejemplo, en el Oriente, el universo como emanación del ser. En el hinduismo, Brahman exhala y el universo aparece. Esa es la mitología. Y cuando inhala, y todo retorna al origen. Esa es la división del hinduismo sobre Brahman. En el Vedanta se habla de la conciencia pura que se autolimita para jugar el juego de la forma o lila. En el budismo Mahayana, la realidad es un flujo de vacuidad iluminada que se manifiesta infinitamente. Así que aquí, en estas mitologías, este universo es respiración ontológica, no material, no materia. Ujú. Muy bien. Seguimos con estas cosmogonías antiguas o descripciones de cómo se originó el cosmos. En tradiciones de Mesoamérica, ¿verdad? Desde México hacia Centroamérica y Sudamérica, el cosmos se le veía como un tejido vivo, ¿no? Todos los antiguos nahuas o náhuatls hablaban de Teotl, que era la energía divina, que vibra, que se mueve, que se transforma. Es decir, el universo es un tejido en movimiento constante, constante. Lo que decíamos, ¿no? Vibración, mueve, transforma. La conciencia humana es un nodo, es un punto de referencia de esa tradición. Veamos en Egipto, el universo como cuerpo del Dios viviente. El cielo es el cuerpo de Nut, la tierra es Geb y el sol viaja cada día por el cuerpo de la diosa. Todo es interacción entre fuerzas vivas, no mecanismos. Y ya, el última cosmogonía, la de Grecia, ¿ah? Grecia arcaica, la presocrática, donde el cosmos, ¿verdad? Es un sun, no sun, ¿verdad? Es un ser viviente. Por ejemplo, Heráclito, uno de los grandes filósofos, ustedes seguro lo habrán de, que dice que todo está en movimiento, él decía que el cosmos es un juego vivo y para Anaximandro es un organismo que regula y se equilibra a sí mismo. ¿Ah? Estas aquí hablan de una conciencia justamente. ¿Verdad? Y para Pitágoras era una armonía matemática, un alma hecha un número. Muy bien. Entonces, el, en la visión de estas seres, ¿verdad? El universo no funcionaba, no era su interés describirlo que funcionara. El universo late, expansión y contracción. ¿De acuerdo? Y regresamos a cómo comenzamos con este símbolo del aliento divino. ¿Ah? Entonces, esta idea de que el universo está animado y que proviene del símbolo universal del aliento, ¿verdad? La vamos a ver en diferentes tradiciones, ¿no? Por ejemplo, en las tradiciones abrámicas, Dios insufla su aliento, o ruach, no sé si lo pronuncio correctamente, en el ser humano, y la vida es participación de este aliento divino. En el taoísmo, el ki no es una energía física, es la energía consciente, la vibración fundamental que sostiene cielo, tierra y humanidad. En tradiciones chamánicas, el soplo del creador,
Con ese soplo, en esas tradiciones, en esos mitos, el creador modela montañas, mares, animales, seres humanos. El chamán respira en sincronía con la respiración del cosmos para restablecer el orden interior y el exterior. En la filosofía estoica, el universo está impregnado, hace rato lo hablábamos, por el neuma, ¿verdad? De ahí la palabra neumococo o neumático, ¿verdad? Pero también decíamos que la palabra neuma, parte de aire, también habla de espíritu. Ujú. Entonces, en la histórica, el universo está impregnado por el neuma, o sea, lleno, todo está con el neuma, y una fuerza inteligente unifica todo y da coherencia al cosmos. ¿No? Entonces, el aliento siempre simboliza conciencia y respirar es participar del ser. Muy bien. Ahora, este mito, que también lo vamos a hablar, seguro muchos de ustedes ya han dicho, han oído frases, ¿verdad? Que no somos seres eh, teniendo experiencias espirituales, sino somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. ¿No? Entonces, en estas mismas culturas antiguas, la idea de un cosmos vivos no era una metáfora, era una experiencia obtenida en estados ampliados de la conciencia. Repito, para muchas de esas culturas antiguas, la idea del cosmos vivos no es la de una metáfora, sino la la experiencia directa que la gente tenía o tuvo del universo, ¿verdad? En estos estados ampliados, elevados de la conciencia. Importante eso. Estados extáticos, meditativos o rituales, ¿verdad? Había o ha habido estos múltiples personajes, yogis, chamanes, maestros espirituales, gurús, etcétera, ¿verdad? Que no teorizan el cosmos, sino lo perciben directamente como campo vibrante. Es a que lo que los empiezo a invitar a través de este diplomado, que empecemos a cambiar nuestras nociones, desde luego, creo que va implícito, si tú estás aquí en cada sesión, vas a descubrir lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sino que todos estos personajes perciben o percibieron directamente como un campo vibrante al universo. Eso es lo que estamos tratando de generar. ¿De acuerdo? Muy bien. La percepción de unidad, la sensación de que todo está vivo emerge en experiencias de unidad. Muy importante esto. ¿Ah? Esa es una de las posibilidades humanas, experiencias de unidad. Por eso maestros espirituales como Jesús decía, entre mi Padre y yo no hay diferencia. O Krishna decía, yo soy la nube, soy el río, soy, etcétera, porque se identificaba con eso. ¿No? Entonces, la percepción de una humanidad donde todo está vivo, la sensación de que todo está vivo, emerge en experiencias de unidad, ¿ah? Donde la frontera entre sujeto y mundo se diluye. Y la vivencia de resonancia, el cosmos vibra y el ser humano vibra con él. Punto. De ahí la idea de que se tiene a veces del universo como música o danza o tejido o respiración. Y por último, el cosmos como un espejo del alma. Para estas tradiciones espirituales, conocer el mundo y conocerse a uno mismo es el mismo acto. ¿No? Empieza ¿por qué? Porque lo que decíamos, el cosmos, yo soy el cosmos, soy parte del cosmos y me considero como un cuerpo, como una entidad separada del cosmos. Y si no, yo soy el cosmos, tú eres el cosmos. Ujú. Y ese cosmos, en sus diferentes versiones, es un espejo del alma. Entonces, para muchas de estas grandes religiones y culturas, eh, el ser humano, perdón, el cosmos, sí, el mundo y conocer un es el mismo acto. Y el ser humano es el microcosmos del macrocosmos. Entonces, ¿cuál sería?
este significado profundo de estas visiones místicas, no místicas, míticas de mito para el siglo XXI. Entonces, lejos de ser creencias arcaicas, pasadas de moda, que ya dieron lo que tenían que dar, ¿verdad? Estas visiones míticas, porque vienen de ahí, de estos visionarios, nos dan a aportar tres grandes intuiciones. Una, y la ciencia está recuperando estas intuiciones. Primero, el universo no es una máquina, es un campo dinámico y autoorganizado. Dos, la cosmología es antigua, lo intuían y sin instrumentos. Aquí viene el dos, perdón. La conciencia no es un fenómeno aislado, es una dimensión propia de la materia, del cosmos, del cerebro. Lo que hoy explora la física cuántica y la teoría de la información, las tradiciones antiguas, todo esto será expresado en símbolos. Por eso hay símbolos potentísimos, porque hay personas que han descubierto esto. Y por último, el ser humano participa del universo, no es espectador, es un nodo vivo. Así la epistemología participativa moderna confirma esa intuición. Muy bien. Hasta aquí vamos a terminar el bloque. Dos, faltan más bloques, esos bloques van a ser grabados por el tiempo, son 6:21 y tengo otra conferencia. Eh, bueno, pues agradezco mucho su participación. Mantengamos atentos, estamos apenas en una etapa de inicio, esto irá creciendo. Esperamos contarlos con su participación. Ahorita sigue otra conferencia de psicología, perdón, no psicología, de arte, creatividad y espiritualidad. Entonces, pues bienvenidos a unirse en 10 minutos, 8 minutos a esta otra conferencia. Esto va a continuar, ¿verdad? Se grabarán y se subirán a la plataforma para los que estén en el diplomado internacional y los seguimos viendo en la próxima ocasión. Bonita noche, buenas noches, o buena tarde o buen día, lo que sea para ustedes. Gracias. Bueno, yo no voy a apagar, digo, a salirme, voy a Gracias. Buena tarde. Buena noche. mandar, gracias a ti, adiós. Iba a platicar un poco del secreto del libro. A ver, déjame, te hago un comentario rápido, a ver, déjame cerrarlo sobre eso. Sí. Eso tiene que ver con la dimensión creativa del universo que lo mencionamos un poquito al principio y lo vamos a ir continuando, porque constantemente el universo manifiesta, crea, es una función, es inherente, por eso es una cualidad de los sistemas complejos, los sistemas operativos, y por eso podríamos hablar que el universo es un ser vivo, por esa cualidad y otras cualidades más que tiene. Entonces, el universo manifiesta. Nosotros somos parte del universo. Nosotros, como parte del universo, manifestamos continuamente. Todo el tiempo. Nuestra mente tiende a manifestarse. Lo que ocurre son dos fenómenos. Una, no somos conscientes cómo todo lo que nos sucede, nosotros lo atraemos, lo resonamos, lo creamos, lo formamos. Uno. Y dos, y dos, eh, no nos damos cuenta, entonces, cuando lo hacemos. Y dos, eh, ya lo estamos haciendo. O sea, ya estamos manifestando, todo el tiempo estamos manifestando. Este momento, Alex, es una manifestación creada por tu conciencia y por mi conciencia, que es la misma conciencia, no son dos conciencias. Es otro fenómeno. Entonces, eh, ¿qué podríamos decir que el libros como El Secreto aportan? Nos enseñan esa, lo que ya tenemos, esa capacidad de manifestar, ya se está dando, ¿verdad? Y entonces aquí aplica este dicho de cuidado con lo que deseas, porque es lo que nos está ayudando es a reconocer que ya existe, ya creamos, uno. Y dos, ten cuidado entonces con lo que creas, porque si empiezas a observar todo lo que sucede en tu vida, tú lo estás creando. Entonces, ya existe y ten cuidado con lo que creas. ¿Vale? Gracias, Alex. Bonita tarde. Voy a apagar, no voy a salirme porque regreso en unos 5 minutos a mi siguiente conferencia. Además apago el video y mi audio.
Y si quieres quedarte a la siguiente conferencia, y si no, pues muchas gracias. Buenas noches.